Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por volver. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunas motivaciones personales que me han ayudado a escribir, como les contaba en el video anterior. Y para ello les quiero contar una historia. Más que una historia, un mito fundacional, y que es de la mitología griega. Esto es un libro muy hermoso de mitología que yo leía cuando era niño. Son ese tipo de lecturas que te marcan y que te motivan para el resto de tu vida. Y en particular, les voy a leer un mito que tiene que ver con el origen del mundo, el origen del universo. Y dice así: otros poetas dicen que en el inmenso caos vivía solitaria y poderosa la bella diosa Eurynome. Le gustaba mucho danzar, pero como no encontraba nada sólido donde apoyar los pies, separó el mar del cielo y empezó a saltar feliz, como una niña, sobre las ondas que formara. Fue danzando en dirección al sur, agitando con violencia sus ágiles piernas, cuando súbitamente se levantó del lado norte del mundo un viento muy fuerte. Como le resultara agradable el aire fresco que le proporcionaba el viento, decidió empezar con él la obra de la creación. Abrazó a su fluido compañero, el viento, y con manos nerviosas lo restregó incansablemente hasta que lo tornó sólido. El viento se transformó en una serpiente de nombre Ofión, que se extendió a los pies de su creadora. Como hacía frío, la bella diosa volvió a bailar, ahora con redoblada violencia, para entrar en calor. La serpiente se enamoró de este cuerpo enérgico y esbelto, cuyas formas se agitaban frente al suyo, y se unió a Eurynome, haciéndola engendrar todas las cosas que existen en el mundo. Para que sus hijos nacieran, Eurynome tuvo que transformarse en paloma y sentarse en las olas del mar. Llegado el momento, la paloma puso un huevo que contenían el germen de todas las cosas. Después, Ofión se enroscó 7 veces alrededor del huevo para incubarlo. Cuando se rompió la cáscara del huevo salieron el sol, la luna, los planetas, los astros, la tierra con sus montañas y ríos, los árboles, las plantas, los animales y los hombres. Orgullosos y cansados ante todo lo creado, Ofión y Eurynome se instalaron en el Olimpo. Pero Ofión empezó a pelear con su creadora. Quería ser el único rey de la naturaleza, ya que de su semen había nacido todo. Eurynome se irritó y atacó a Ofión. Le rompió los dientes y lo obligó a encerrarse para siempre en las profundidades de la tierra. Qué bonito, ¿no? Este era el mito que se conoce como el mito pelasgo de la creación. ¿Quién eran los pelasgos? Los pelasgos eran los habitantes originales de la Grecia. Originales, los más antiguos. Y los pelasgos eran una cultura matriarcal. De ahí que la diosa original haya sido una mujer, Eurynome. ¿Se dan cuenta o reconocen algunos símbolos y arquetipos que son como similares a otras historias cosmogónicas, como por ejemplo el Génesis de la Biblia? Aquí aparece la mujer y la serpiente. Interesante. Pero quien crea a la serpiente es la mujer, que es la diosa creadora. Miren, miren qué interesante.
Ahora quiero compartir otras cosmogonías para ir un poco haciendo comparaciones, ¿cierto? E identificar estos símbolos que son como anclas. Carl Jung, el psicólogo europeo, suizo, él hablaba de los arquetipos. Y los arquetipos son estos símbolos inconscientes que nos unen como humanidad. Bueno, aquí estamos hablando, ¿cierto?, de un mito pelasgo matriarcal europeo. Entonces ustedes pueden decir, los europeos entre ellos compartieron, alguna relación tuvieron, ¿cierto?, con Medio Oriente, de ahí el mito del Génesis, etcétera, etcétera. Pero miren, les voy a leer otro mito cosmogónico, pero esta vez mapuche, del sur de Chile. Ustedes saben que los mapuches, también conocidos como araucanos, son entre los 3 pueblos más aguerridos que se han encontrado en toda la historia universal y que se resistieron a diversas conquistas. De hecho, el historiador Arnold Toynbee dice que los escoceses, los maorí y los araucanos fueron de los pueblos que más se resistieron a la conquista de distintos imperios. Entonces es un pueblo que tiene su personalidad propia, o sea, digamos, no tuvo influencias. ¿No las tuvo? Veamos. Vamos a leer entonces un mito que la autora acá le puso por título El creador de todos los mundos y el monte mágico Tenten. Cuando el único, cuyo nombre no se debe pronunciar bajo el mundo subterráneo, y más tarde regresó junto a los vivos, contó muchas historias de la creación. Una de ellas es la siguiente. Cuando un día el más grande, nuestro Señor en el cielo azul, se cansó de no hacer nada, bajó a la tierra y comenzó a crear mundos. En el nuestro, el superior creó las grandes aguas y las montañas cubiertas de bosques, sobre todo alerces altos que son sus preferidos. Después creó todo lo demás y también a los hombres y a los animales. Debajo de nuestra tierra creó el país de los difuntos, que los dolientes llamaban Pirehueco, porque es una tierra pantanosa, donde se mezclan la nieve y el barro. Nuestros antepasados pasaron allí mucho tiempo antes de llegar al último mundo que se creó. Finalmente este mundo quedó enterrado bajo las aguas, donde aún hoy en día se encuentra, y donde no existen barreras, sino solo arroyos y ríos mansos, y tanto espacio que ya varias veces han llegado más de Epu, Mari, Huaranca, 20.000 guerreros caídos en busca de un lugar donde quedarse. Así pues, el único ordenó al mundo superior quedarse tendido, sin moverse, y el mundo le obedeció. Mientras tanto, los hombres y los animales crecían. Entre estos últimos se encontraban las criaturas más terribles, porque un guardián que debía vigilar mientras el creador dormía, creó animales de manera arbitraria, o cambió de forma a los que ya existían, y los configuró como verdaderos monstruos. Los hombres temían a estas criaturas salvajes y malvadas, y por eso el Creador ordenó que vivieran en el agua hasta transcurrir el plazo de 70.000 años, que habían fijado al mundo actual, pasado el cual nacería el nuevo mundo. Pero un día esos poderosos animales acuáticos, espantosos e indomables, se pelearon. Durante su lucha sus cuerpos se entrelazaron formando un ovillo que se movía de un lado a otro. Y finalmente le dieron un golpetar a la tierra, que ésta se cayó y quedó tendida de forma diferente a la que el grande le había ordenado. Entonces cayeron montañas enteras a las aguas que se salieron de su lecho, de modo que ahí, donde antes había un cerro, ahora había un lago, y donde antes estaba la cuenca del lago,
apareció una montaña. Eso mismo sucedió con el Cerro Tentén, en el que el Creador había formado a todos los seres vivos y que antes había sido el monte más alto del mundo. Así, cuando el mundo de la Tierra se puso en otra posición y todo se desplomó, el terrible Kai, mitad caballo, mitad serpiente, se enfureció. Relinchó con esos relinchos que estremecen al mundo y comenzó a azotar las aguas con su terrible cola. El Creador se enfadó con el Kai, la serpiente, y luchó con él. Pero este continuó azotando aún más las aguas y levantó mucho más el Tentén. Es mucho más largo, pero solamente con esto quiero mostrarles cómo luego de la creación, ya en un mito patriarcal, ¿cierto? Hablando de un dios, hombre, aparece la serpiente, ¿cierto? Otra cosa interesante de este mito mapuche es que habla de miles de años. Es una cosmogonía de estratos geológicos, si ustedes quieren. En Chile, un país que es geológico, donde hay terremotos, donde hay volcanes y donde existe una conciencia, quizás arquetípica, de los cataclismos y de cómo la geografía cambia. Pero lo interesante acá que quiero destacar es la serpiente. Aquel, ¿cierto?, enemigo, de alguna manera, de la voluntad divina. Vamos a seguir hablando de la serpiente y también vamos a destacar algunos elementos, ¿cierto?, interesantes que podemos visualizar, ¿cierto?, en la pregunta. Aquí hay una pregunta fundamental. ¿Qué es esa serpiente? ¿Qué representa esa serpiente que, un poco para recordar, es la que aparece en el árbol, ¿cierto?, del bien, del mal y el conocimiento en el Génesis, y que hace que la mujer incite al hombre a comer del fruto? Ese es el mito del Génesis. ¿Qué es esa serpiente? Hay un autor, un mitógrafo bien conocido, Joseph Campbell, que nos da una respuesta. Y es una respuesta que está en el orden del crecimiento, del desarrollo del hombre, del pequeño niño que se transforma en hombre. Y tiene que ver con el paso de la niñez, de la infancia, a lo que sería la adultez. Y la serpiente, no sé si se acuerdan de un trozo del mito que les leí, que dice así: como le resultara agradable el aire fresco que le proporcionaba el viento, decidió empezar con él la obra de la creación. Según Robert Graves, las culturas matriarcales desconocían o sencillamente eran indiferentes a que el hombre, el macho, fecundaba a las mujeres. Entonces se decía que, por ejemplo, para llegar a procrearse, las mujeres iban a los ríos y en su baño ritual ellas eran fecundadas por los ríos. De hecho, hay muchos mitos que hablan de ríos personificados que poseían doncellas en una especie de Trauco, ese personaje mitológico chilote del sur de Chile, que también aparece en la naturaleza y posee a las mujeres de manera mágica. Así como los ríos, también estaban los vientos. En la creencia de las culturas matriarcales, el viento fecundaba a las mujeres y a las yeguas. Se decía que las yeguas ponían sus zancas en dirección hacia el norte, ¿cierto?, y que el viento norte venía y las fecundaba. ¿Se acuerdan que aquí el viento aparece del norte? Pero miren esto. Abrazó a su fluido compañero y con manos nerviosas lo restregó incansablemente hasta que lo tornó sólido. Pero la serpiente también tiene que ver con este desafío para el pequeño que se va a hacer hombre, a atreverse a vivir una experiencia iniciática. Hay tribus, por ejemplo, africanas, en donde se hacían
circuncisiones, como la circuncisión que se hace, ¿cierto?, en la religión judía, u otros ritos y símbolos u otras costumbres en donde de alguna manera se le hacía presente lo que era su miembro viril, ¿ya? Pero hay una cosa súper interesante que también habría que preguntarse. No hay respuesta para estas cosas, solamente estamos haciendo una conversación. En el mito del Génesis, una vez que la serpiente tienta a la mujer, aparece Jehová, aparece Yahvé, y hace una especie de profecía o maldición, y dice: pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia de él. Para la teología cristiana, la descendencia de la mujer es la descendencia de David, la descendencia de Cristo. Y la descendencia de la serpiente son todos los enemigos del pueblo elegido por Dios. Esa es como la teología judeo-cristiana. Pero también esa enemistad puesta entre la mujer y la serpiente podría ser sencillamente la enemistad de la mujer que quiere retener a su hijo, ese hijo salido de su vientre, con aquel futuro, aquella incógnita, aquella incertidumbre, que su impulso sexual lo arroja hacia adelante. Entonces aquí estamos entre dos pulsiones: la pulsión de la mujer que lo quiere retener y la pulsión del hijo que quiere salir al mundo. Otra forma de ver esta tensión entre la mujer y la serpiente es que la mujer representa aquel lugar seguro, aquel origen del mundo, como el cuadro de Gustave Courbet, un cuadro precioso, que todos venimos de ahí, todos venimos del vientre de una mujer. Aquel vientre donde nos da seguridad, estabilidad, confianza, amor. Entonces nosotros siempre estamos ahí, hombres y mujeres, en esa tensión entre estar dentro de la matriz de nuestra madre y eyectados hacia el mundo. Nietzsche decía: el hombre es una cuerda tensa entre el animal y el superhombre. Es otra forma de la misma tensión. Y esa tensión no es otra cosa que vivir. Vivir, pero rompiendo. Porque no cabe posibilidad de vivir sin romper. No cabe posibilidad sino rompiendo ese núcleo original donde nos gestamos. Y esta es una de las razones por qué es tan interesante estudiar mitología. ¿Por qué es tan interesante meterse en estos símbolos que no tienen un significado único, que no tienen una interpretación única? Porque nos permiten abrir estas líneas de pensamiento, estas ideas que están ocultas ahí en los arquetipos, en los símbolos. ¿Cómo no mencionar, cierto, el Génesis de la Biblia, aquel libro fundamental de la cultura occidental, que parte así: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. ¿Se acuerdan de Eurynome como paloma aleteando sobre la superficie de las aguas? Es un arquetipo. Dios dijo: haya la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Lo que viene después, ¿cierto?, es una semana de creación. Y al final de la creación viene el descanso de este Dios potente, que a través de este espíritu, ¿cierto?, que aletea sobre las alas, va creando, va separando las cosas y va generando la posibilidad del mundo. Muy parecido a lo que decía el mito mapuche, ¿se acuerdan? Que separaba el cielo de la tierra. Eurynome también separaba el cielo de la tierra con su danza, iba avanzando. Son distintas formas de ir marcando, ¿cierto?, en el espacio-tiempo la creación. Eurynome del norte hacia el sur. Y una vez que iba generando ese vacío con su danza, con su gracia, el viento aparecía, el viento. El viento también es un arquetipo súper importante. En la conversación de Jesús a Nicodemo,
Él decía que el Espíritu de Dios era como el viento. Nadie sabía de dónde venía ni a dónde iba. Bueno, aquí se nos dice, ¿cierto?, que el viento viene del norte y va hacia el sur. Pero aparece como obra de la creación, de ese vacío. Miren aquí cómo el vacío posibilita la creación. Generar estos espacios, esta danza, este movimiento va generando la posibilidad de cosas. Vamos a ir viendo en nuestras conversaciones, cuando hablemos de otros temas, como la física, etc., que esto también está ahí, en ese tipo de conocimiento. Voy a terminar con el mito de Hesíodo de la creación, que es uno de los más conocidos, pero que abre también, de alguna manera, la historia de la Grecia clásica, y que dice así: en el principio era el caos. Cuenta el poeta Hesíodo, era el espacio abierto, la pura extensión ilimitada, el abismo. Súbitamente del caos surgió la primera realidad sólida, Gaia, la tierra. Fue ella quien dio un sentido y un orden al caos, al limitarlo, e instaló en él el suelo, escenario de la vida. Finalmente, una vez que llegaron los aqueos a Grecia, y luego de una fusión de distintos pueblos, los jonios, los eolios, los dorios, etcétera, etcétera, el resultado fue este: venimos del caos. ¿Cómo la danza de Eurínome, esta danza llena de gracia, de amor, de sensualidad, se transformó en caos? Una buena pregunta, pero no la vamos a contestar hoy. Muchas gracias.